Lo que se va a hacer ahora es reescribir el circuito eléctrico, pero con cajones de impedancias y con todas las fuentes que forman parte de él, respetando los puntos A y B, ya que en ellos vamos a calcular la caída de tensión o el voltaje que se genera de A hacia B. Vamos a respetar los sentidos que ya se asignaron a cada una de las mallas, así como su numeración. Esta es la malla 1, su sentido de corriente de la malla 2, su sentido de corriente, y la malla 3 y su sentido de corriente. Recuerden que en el método desarrollado por el doctor Enrique Bustamante Yaca, las corrientes de malla se representan con una J mayúscula y no con una I. Entonces tenemos la corriente de la malla 1, la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3. Mientras que vamos a respetar el sentido de corriente asignada a cada uno de los cajones de impedancias cuando se agruparon y cuando se determinó cómo eran los acoplamientos. Y esa corriente de elementos sí va a llevar como nombre una I latina mayúscula y el subíndice del cajón de impedancia. ¿Qué significa? Que tenemos aquí la corriente del cajón de impedancia 1, que es I subíndice 1, la corriente del cajón de impedancia 2, que es I subíndice 2, la corriente del cajón de impedancia 3, que es I subíndice 3, la corriente del cajón de impedancia 4, que es I subíndice 4, la corriente del cajón de impedancia 5, que es I subíndice 5, la corriente del cajón de impedancia 6, que es I subíndice 6, la corriente del cajón de impedancia 7, que es I subíndice 7, y por último la corriente del cajón de impedancia 8, que es I subíndice 8. Respetamos el sentido que ya se asignó con anterioridad, y ahora les vamos a llamar I1, I2, I subíndice 3, I subíndice 4, hasta I subíndice 8. Tenemos los acoplamientos magnéticos que son Z o la impedancia mutua 1,2, la impedancia mutua 1,3, la impedancia mutua 2,3, la impedancia mutua 2,4, impedancia mutua 3,4, impedancia mutua 4,5 e impedancia mutua 5,6. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular las impedancias propias y mutuas de cada una de mis mallas y entre las mallas. Vamos a empezar calculando siempre la impedancia propia de cada malla, porque la ecuación canónica que vamos a usar para determinar la impedancia propia de una malla solo consta de dos términos y es más fácil que la mutua entre dos mallas, que su ecuación canónica consta de tres términos. Entonces vamos a empezar calculando la impedancia propia de cada una de las mallas, y en este caso ubicamos nuestra malla 1, y la ecuación canónica en palabras lo que me dice es que tengo que identificar cuántos elementos pasivos o cuántos cajones de impedancia o cuántas impedancias forman parte de la malla 1. En este caso se puede ver que son 1, 2, 3, 4 cajones de impedancias. ¿Qué voy a hacer una vez que yo identifique cuántos elementos pasivos o cuántas impedancias o cuántos cajones de impedancias forman parte de la malla 1? Me dice la ecuación que yo tengo que sumar todos esos elementos. No me interesan los sentidos de las corrientes que asigné, todos esos elementos los voy a sumar. Entonces, la impedancia propia de la malla 1 va a ser igual primero a la suma del cajón de impedancia 2 más el cajón de impedancia 4 más el cajón de impedancia 5 más el cajón de impedancia 6. Y después me dice que hay que identificar si existen acoplamientos entre los elementos pasivos o entre las impedancias o entre los cajones de impedancias que están formando a la malla 1. En este caso se puede ver que tenemos 1, 2, 3 acoplamientos entre los elementos que forman parte de la malla 1 o entre los cajones que forman parte de la malla 1. Cajones de impedancias, claro está. Entonces, como sí existen acoplamientos, la segunda parte de la ecuación me dice que yo tengo que escribir siempre más 2 veces, abrir paréntesis y sumar o restar cada uno de esos acoplamientos que están formando o que están entre los elementos pasivos o entre los cajones de impedancias o entre las impedancias que forman a la malla 1. ¿Cómo sé si lo voy a sumar o restar? Lo que vamos a hacer es recorrer con el sentido de la corriente de la malla a cada uno de los elementos que están formando mi acoplamiento. En este caso vamos a seguir el orden y el primero sería el acoplamiento de la impedancia 2,4. Quienes intervienen el cajón de impedancia 2 y el cajón de impedancia 4, y lo que voy a hacer es recorrer con la corriente de la malla 1, ver qué dirección lleva esa corriente con respecto a la dirección de las
de los cajones de impedancias que están involucrados en el acoplamiento 2.4. En este caso, se puede ver que la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 4 y también lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 2. Como las dos corrientes llevan la misma dirección que la corriente de la malla o van en el mismo sentido, ese acoplamiento lo vamos a dejar positivo, sería Z24 nada más. Vamos en orden y seguiría el acoplamiento Z45. Los dos elementos involucrados es el cajón de impedancia 4 y el cajón de impedancia 5. Y entonces voy a recorrer con la corriente de la malla 1 y compararla, su dirección con respecto a la corriente asignada al cajón de impedancia 4 y al cajón de impedancia 5. En este caso se puede ver que la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 5 y lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 4. Por llevar las dos corrientes en las mismas direcciones, entonces ese acoplamiento lo vamos a dejar positivo y va a ser más la impedancia mutua 4,5. Vamos con el último acoplamiento que hay entre los elementos que forman la malla 1, que es el 5,6. Y ahora voy a recorrer con la corriente de la malla 1 las direcciones asignadas de corriente al cajón de impedancia 5 y al cajón de impedancia 6. Y se puede ver que la corriente de la malla lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 5 y lleva también la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 6. Por llevar los dos la misma dirección, también consideramos ese acoplamiento positivo y escribimos más la impedancia mutua 5,6. Al ya no existir más acoplamiento, cerramos paréntesis, sustituimos el valor que se calculó previamente de cada uno de los cajones de impedancias, así como de cada uno de las impedancias mutuas que ya se conoce. Hacemos operaciones después de sustituir datos y el resultado que nos da es 20 más 54i y son ohms. Vamos ahora a calcular la impedancia propia de la malla 2 y nuevamente vamos a realizar solo vamos a trabajar con dos términos de la ecuación canónica. El primero, ya sabemos que tenemos que identificar primero cuántos elementos pasivos o cuántos cajones de impedancias o cuántas impedancias se están formando parte de la malla 2. Y en este caso tenemos un cajón, 2, 3 cajones de impedancias. ¿Qué hay que hacer? Sumar esos cajones de impedancias en el primer término de mi ecuación canónica. Entonces la impedancia propia de la malla 2 va a ser igual al cajón de impedancia 1 más el cajón de impedancia 2 más el cajón de impedancia 3. Después voy a identificar si entre esos cajones de impedancia o entre esas impedancias o entre esos elementos pasivos hay acoplamiento, y en este caso si existen acoplamientos. Tenemos 1, 2 y 3 acoplamientos entre los elementos pasivos que forman a la malla 2 o entre los cajones de impedancias que forman a la malla 2. Por existir acoplamientos, entonces escribimos la segunda parte de la ecuación canónica que me dice que es más 2 veces, y abro el paréntesis para definir cómo van a ser cada uno de esos acoplamientos, si positivos o negativos, después de hacer el recorrido de la corriente de la malla con cada una de las corrientes asignadas a los cajones involucrados en el acoplamiento. En este caso empezamos con la impedancia mutua 1, 2, identificamos a los dos elementos que forman parte de ese acoplamiento y vamos a recorrer con la corriente de la malla a la dirección asignada a la corriente de la impedancia 1 y a la dirección asignada a la corriente del cajón de impedancia 2. Y se puede ver que si empezamos el recorrido, la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 2 y la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 1. Como esas dos corrientes llevan las mismas direcciones, la de la malla y la de los cajones de impedancia, consideramos ese acoplamiento positivo y escribimos Z12. Vamos ahora a analizar cómo va a ser el acoplamiento Z13. Identificamos a los dos cajones de impedancias involucrados en el acoplamiento y recorremos con la corriente de la malla esos dos elementos. Y se puede ver que la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 1, pero lleva dirección contraria a la corriente asignada al cajón de impedancia 3. Por llevar uno la misma dirección y la otra contraria, vamos a considerar ese acoplamiento negativo. Por ello escribimos menos el valor de la impedancia 1,3.
Vamos por último con la última impedancia mutua identificada entre los elementos que forman parte de la malla 2 o los cajones de impedancia que forman parte de la malla 2 y vamos a recorrer con la corriente de la malla a los dos elementos involucrados que son el cajón de impedancia 2 y el cajón de impedancia 3. Y se puede ver que la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 2, pero lleva dirección contraria a la corriente asignada al cajón de impedancia 3. Por lo tanto, el acoplamiento Z12 lo vamos a considerar negativo y vamos a escribir menos la impedancia mutua 2,3 y cerramos paréntesis porque ya no tenemos más acoplamientos. Vamos a sustituir el valor de cada uno de los cajones de impedancias que ya se calculó previamente, así como el valor de cada una de las impedancias mutuas que ya se calculó también con anterioridad. Sustituimos datos, hacemos operaciones recordando que lo que está dentro del paréntesis lo multiplicamos por 2 y el resultado que nos da es 15 ohms. Vamos ahora a calcular la impedancia propia de la malla 3 y nuevamente la ecuación canónica que tiene dos términos y nos dice que el primero es, en palabras, lo que hay que hacer es identificar las impedancias o los cajones de impedancias o los elementos pasivos que están formando parte de la malla 3. Esta es nuestra malla 3 y se puede ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cajones de impedancias. Entonces lo que vamos a hacer es sumar cada uno de esos cajones y tenemos que va a ser el cajón de impedancia 3 más el cajón de impedancia 4 más el cajón de impedancia 5 más el cajón de impedancia 7 más el cajón de impedancia 8. Hasta ahí nos dice el primer término de la ecuación canónica. El segundo nos indica con palabras que hay que identificar si existen acoplamientos entre los cajones de impedancia que forman la malla 3 o entre los elementos pasivos que forman la malla 3. En este caso, podemos ver que tenemos 1 y 2 acoplamientos para los elementos que forman parte de elementos pasivos que forman parte de la malla 3 o para los cajones de impedancias que forman parte de la malla 3. Por lo tanto, escribimos más 2 veces y abrimos un paréntesis para sumar o restar esos acoplamientos que ya se identificaron. Como en este caso son 2, vamos a empezar en orden e iniciaríamos con el acoplamiento 3-4. ¿Qué significa? Que vamos a recorrer, primero identificamos al cajón de impedancia 3 y al cajón de impedancia 4 que intervienen en el acoplamiento y vamos a recorrer con la corriente de la malla 3 a la dirección de la corriente asignada a esos dos cajones y esto lo empezamos a hacer y se puede ver que la corriente de la malla 3 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 4 y la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 3. Como los dos llevan la misma dirección, ese acoplamiento lo vamos a considerar positivo y escribimos Z34. Vamos a analizar ahora al acoplamiento de la impedancia 4,5, identificamos a los dos elementos, a los dos cajones de impedancias involucrados, que es el cajón de impedancia 4 y 5. Vamos a recorrer con la corriente de la malla 3 para comparar cómo es la dirección de la corriente de la malla 3 con respecto a la dirección de los cajones 4 y 5. En este caso se puede ver que la corriente de la malla lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 5 y también lleva la misma dirección que la dirección asignada a la corriente del cajón de impedancia 4. Como las dos llevan la misma dirección, dejamos positivo ese acoplamiento y decimos que es más la impedancia 4,5. Como ya no hay más acoplamientos entre los elementos pasivos o entre los cajones de impedancia que forman parte de la malla 3, cerramos nuestro paréntesis, sustituimos el valor de cada uno de los cajones que ya se conoce, así como de cada una de las impedancias mutuas que también ya se determinó. Y después de sustituir datos y hacer operaciones, nos queda que la impedancia propia de la malla 3 es igual a 46 más 75i y son ohms. Vamos ahora a trabajar para obtener las impedancias mutuas entre mallas. Y la ecuación canónica para la impedancia mutua entre mallas está formada por tres términos. El primer término en palabras lo que nos dice es que hay que ubicar a la malla 1, porque vamos a calcular la impedancia propia de la malla 1 y 2, y hay que ubicar a la malla 2. Y lo que vamos a hacer es identificar cuántos elementos pasivos o cuántos cajones de impedancia o cuántas impedancias quedaron en medio, entre o
pertenecen tanto a la malla 1 como a la malla 2. En este caso, para este ejercicio, podemos ver que tenemos la malla 1 y el elemento que está ahí es Z2, y tenemos la malla 2 y el elemento que quedó en medio de las dos mallas, 1 y 2, o que está entre la malla 1 y la malla 2, o que pertenece a la malla 1 y a la malla 2, es solo un cajón de impedancias, que es el cajón de impedancia 2. Podría ser que tengamos o que podamos tener no un cajón, sino dos cajones, tres cajones, no un elemento pasivo, sino 2, 3, 4, 5. Lo que tenemos que hacer es identificar cuántos cajones de impedancia o cuántos elementos pasivos o cuántas impedancias quedaron entre la malla 1 y 2. Y también hay que mencionar que podría ser que no tenemos ningún cajón, ningún elemento pasivo o ninguna impedancia entre la malla 1 y 2, que únicamente tuviéramos aquí un cortocircuito o una fuente. En esos casos siempre la impedancia mutua de mallas va a valer 0. No es este caso, porque entre la malla 1 y la malla 2 tenemos un cajón de impedancias que es el 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para identificar si se va a sumar o restar? Vamos a recorrer al cajón de impedancia 2 con la corriente de la malla 1 y con la corriente de la malla 2. En este caso, la corriente de la malla 1 lleva una dirección hacia la izquierda cuando circula a través del cajón de impedancia 2, y la corriente de la malla 2 también lleva la dirección hacia la izquierda cuando circula en el cajón de impedancia 2. Por llevar la misma dirección las dos corrientes de malla que estamos trabajando ahorita, ese cajón de impedancia lo vamos a considerar positivo. Por eso estamos escribiendo que la impedancia mutua de la malla 1 y 2 inicialmente es el cajón de impedancia 2. Lo que sigue, el segundo término de la ecuación canónica, nos dice que si tenemos elementos entre malla, que debería de ser más de uno, cuando tenemos un solo elemento de malla, podemos decir que el segundo término de la ecuación canónica no lo vamos a utilizar. Lo voy a mencionar ahorita para tenerlo en cuenta. ¿Cuándo vamos a usar o cuándo tenemos que trabajar con ese segundo término de la ecuación canónica? Cuando entre las mallas me queden dos elementos pasivos, dos cajones de impedancia o dos impedancias. Si yo identifico que hay dos, no termina ahí el proceso. Lo que sigue es ver si entre esas dos impedancias, entre esos dos elementos pasivos o entre esos dos cajones de impedancias hay un acoplamiento. Si lo hay, tenemos el segundo término de la ecuación canónica para las impedancias mutuas entre mallas. Si no lo hay, que es nuestro caso, que solo tenemos un elemento pasivo o un solo cajón de impedancia, no vamos a trabajar con esa parte. Entonces ya no le escribimos y continuamos con el tercer término de la ecuación canónica para obtener la impedancia entre mallas, que me dice que yo debo de identificar si existen acoplamientos en los cuales yo puedo establecer que la corriente de la malla 1 va a recorrer a uno de los elementos que están acoplados y la corriente de la malla 2 va a recorrer al otro elemento. Como solo lo puedo hacer una vez, me dice que es más una vez ese valor. Y en este caso, si analizamos el acoplamiento 1-2, se puede ver que la corriente de la malla 1 sí circula a través del cajón de impedancia 2 y la corriente de la malla 2 circula a través del cajón de impedancia 1. Por eso es que es una vez, porque la corriente de la malla 1 no puede circular a través del cajón de impedancia 1, solamente a través del cajón de impedancia 2. Por eso es una vez en este caso. Entonces tenemos un acoplamiento. Tenemos que identificar si existen más. Y en este caso también tenemos el 2-3. ¿Por qué? Porque la corriente de la malla 1 recorre al cajón de impedancia 2 y la corriente de la malla 2 pasa por el cajón de impedancia 3. Por eso es que tenemos dos acoplamientos. Y no solo dos, tenemos otro más, que es el cajón, la impedancia mutua 2-4. ¿Por qué? Y siempre hay que identificar, me faltó explicar eso, a los elementos que forman parte del acoplamiento que yo estoy diciendo que va a ser una vez entre la malla 1 y la malla 2,
y lo voy a recorrer con las corrientes de la malla. En este caso, mi corriente de la malla 1 no tiene problema en circular a través del cajón de impedancia 4 y a través del cajón de impedancia 2. Pero la corriente de la malla 2 solo puede pasar por la impedancia 2. No puede pasar por la impedancia 4. Por eso es una sola vez. Y en este caso, como la corriente de la malla 2 solo puede pasar por el cajón de impedancia 2, pues entonces voy a recorrer con la corriente de la malla 1 al cajón de impedancia 4. Entonces llevamos un acoplamiento que es el Z12, otro más que es el 2,3 y uno más que es el 2,4 entre elementos que forman parte de la malla 1 y de la malla 2. Pero tenemos uno más. ¿Cuál es? El 3,4. Aquí no hay mucho problema porque la corriente de la malla 1 identificamos a los dos cajones de impedancia que forman el acoplamiento 3,4 y se puede ver que la corriente de la malla 1 solo puede circular a través del cajón de impedancia 4 y la corriente de la malla 3 solo puede circular a través del cajón de impedancia 3. Si seguimos analizando, ya no va a haber más impedancias entre elementos que estén formando parte de la malla 1 y elementos que estén formando parte de la malla 2. Tenemos únicamente esos cuatro acoplamientos que es el Z12, el Z23, Z24 y Z34. Y para saber si ese acoplamiento lo vamos a sumar o a restar, vamos a hacer el recorrido de la corriente de la malla con respecto al cajón de impedancia que establecimos que lo puede recorrer. ¿A qué me refiero? Que para la impedancia mutua 1, 2, identificamos el cajón de impedancia 1, identificamos el cajón de impedancia 2, y se puede ver que la corriente de la malla 1 solo puede circular a través del cajón de impedancia 2, por lo tanto vamos a recorrer con la corriente de la malla 2 a el cajón de impedancia 1. En este caso, mi corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 2, positivo. Mi corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 1, también es positivo. Por lo tanto, ese acoplamiento sería más por más, me daría más la impedancia mutua 1, 2. Vamos ahora con el segundo en orden, que sería la impedancia mutua 2, 3. Identifico mi cajón de impedancia 2 que forma el acoplamiento, así como el cajón de impedancia 3. Y se puede ver que la corriente de la malla 1 solo puede recorrer al cajón de impedancia 2 y la corriente de la malla 2 puede recorrer entonces al cajón de impedancia 3. Recorro con mi corriente de la malla con respecto a la dirección asignada al cajón de impedancia 2 y se puede ver que llevan la misma dirección, positivo. Recorro con mi corriente de malla a la corriente asignada al cajón de impedancia 3 y llevan dirección contraria, negativa. Más por menos me da menos la impedancia mutua Z23. Vamos ahora con el cajón de impedancia 2, 4. Identifico a los cajones que forman parte del acoplamiento 2, 4, que es el cajón de impedancia 2 y el cajón de impedancia 4. Y en este caso, la corriente de la malla 1 no tiene problema para recorrer a uno u otro, pero la corriente de la malla 2 solo puede circular a través del cajón de impedancia 2. Por lo tanto, la corriente de la malla 1 lo utilizo para recorrer al cajón de impedancia 4. Y entonces se puede ver que la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 4, mientras que la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 2. Entonces tenemos que es más por más, pues nos da más la impedancia mutua 2, 4. Por último, vamos con la última impedancia o el último acoplamiento identificado, que es Z34. Ubicamos a el cajón de impedancia 3 y al cajón de impedancia 4 que forman ese acoplamiento, y aquí la corriente de la malla 1 solo puede circular a través del cajón de impedancia 4 y la corriente de la malla 2 a través del cajón de impedancia 3. Hacemos nuestro recorrido y se puede ver que la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 4 y la corriente de la malla 2 lleva dirección contraria, sería positivo, y la corriente de la malla 2 lleva dirección contraria con respecto a la corriente asignada del cajón de impedancia 3, es negativo, más por menos nos da menos el valor de la impedancia mutua 3, 4. ¿Qué hacemos ahora? Porque ya no hay más, ya terminamos con la impedancia, con todos los elementos que forman parte de la impedancia mutua entre la malla 1 y 2, sustituir los valores de cada cajón de impedancia, que en este caso es el cajón de impedancia 2,
y cada uno de los valores de las impedancias mutuas, que es la impedancia 1,2, la impedancia 2,3, es decir, vamos a sumar el valor de la impedancia mutua 1,2, vamos a restar el valor de la impedancia mutua 2,3, vamos a sumar el valor de la impedancia mutua 2,4 y vamos a restar el valor de la impedancia mutua 3,4. Después de sustituir datos y hacer operaciones, nos queda que es 5 más I isonomios. Vamos ahora a trabajar con la impedancia mutua entre la malla 1, que es esta, y la malla 3, que es esta otra. ¿Qué vamos a hacer primero? Recuerden que la ecuación canónica de impedancias mutuas entre mallas tiene 3 términos y el primero me dice, en palabras, que tengo que ubicar a los elementos pasivos o a los cajones de impedancia o a las impedancias que están formando parte tanto de la malla 1 como de la malla 3, o que quedaron en medio de la malla 1 o de la malla 3, o que pertenecen a la malla 1 y a la malla 3. Aquí tenemos la malla 1, aquí tenemos la malla 3, y se puede ver que los dos cajones de impedancias, o los dos elementos pasivos, o las dos impedancias que están formando parte tanto de la malla 1 como de la malla 3 son el cajón de impedancia 4 y el cajón de impedancia 5. Una vez que los ubicamos, para saber si los sumamos o los restamos, vamos a recorrer con la corriente de la malla 1 a los dos cajones de impedancias y comparar cómo es su corriente asignada con respecto a la corriente de la malla 1, o en este caso, más que la corriente solamente de la malla 1. Quiere decir que al empezar el recorrido, la corriente de la malla 1 va hacia arriba en el cajón de impedancia 5 y también va hacia arriba en el cajón de impedancia 4. Ahora vamos a recorrer con la corriente de la malla 3, porque estamos con la impedancia mutua 1,3, a los dos cajones de impedancias que identificamos que están entre las mallas, y se puede ver que la corriente de la malla 3 va hacia arriba en el cajón de impedancia 5 y la corriente de la malla 3 va hacia arriba en el cajón de impedancia 4. Como las dos corrientes de malla llevan la misma dirección en los dos cajones identificados que pertenecen a la malla 1 y 3, estos dos cajones se van a quedar positivos y escribimos el cajón de impedancia 4 más el cajón de impedancia 5. Como tenemos dos cajones, ahora vamos a identificar si entre esos dos cajones que quedaron entre la malla 1 y 2 hay un acoplamiento. Para nuestro caso, sí lo hay. Si no lo hubiera, aunque yo tengo dos cajones, no vamos a trabajar con el segundo término de la ecuación canónica para calcular la impedancia mutua entre dos mallas. Pero como en este caso sí existe un acoplamiento entre los dos cajones de impedancias que forman parte de la malla 1 y 3, lo que vamos a hacer es escribir el segundo término de la ecuación canónica y me dice que es más 2 veces el o los acoplamientos magnéticos entre los dos elementos que tengo o entre los elementos que están entre mi malla 1 y 3. Entonces escribo más 2 veces y abro un paréntesis. En este caso solo tengo un acoplamiento magnético. Podría ser que tuviera yo otro elemento y tuviera 2 o 3 porque se genera uno más. Y vamos a considerar cada uno de ellos. Para el caso que tenemos aquí es uno solo, pero haríamos lo mismo con todos los demás. ¿Qué es eso? Pues yo establezco cuál de los dos elementos es completamente indistinto. Lo hagamos de una u otra forma, nos va a dar el mismo resultado. ¿A qué me refiero? Que voy a recorrer con la corriente de la malla 1 a cualquiera de los dos elementos identificados que quedaron entre la malla 1 y 3 y que tienen acoplamiento. Y al otro elemento que no recorrí con la malla 1, lo voy a recorrer con la corriente de la malla 3. En este caso, entre comillas, para llevar un orden, voy a recorrer con la corriente de la malla 1 al cajón de impedancia 4. Y si hago ese recorrido, se puede ver que la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 4. Por lo tanto, consideramos positivo ese valor. Y ahora vamos a recorrer con la corriente de la malla 3 al otro elemento que quedó entre las mallas, que sería el cajón de impedancia 5, y vamos a comparar cómo es la dirección de la corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada al cajón de impedancia 5. En este caso se puede ver que llevan la misma dirección, es positivo. Entonces, más por más, nos queda más la impedancia mutua 4,5. Como no existen más,
cerramos nuestro paréntesis. Si hubiera más acoplamientos, pues tendríamos que sumarlos o restarlos después de recorrerlo a uno de ellos con la corriente de la malla 1 y al otro con la corriente de la malla 3. En este caso solo es el 4,5, por eso lo dejamos hasta ahí. Y seguimos con el tercer término de nuestra ecuación canónica, que nos dice más una vez todos los acoplamientos que yo puedo establecer, que los elementos que están acoplados, uno pertenece a la malla 1 y el otro que está acoplado pertenece a la malla 3. En este caso, se puede ver que tenemos a Z23, en donde la corriente de la malla 1 puede pasar a través de mi cajón de impedancia 2 y mi corriente de la malla 3 puede circular a través del cajón de impedancia 3. Tenemos también, si vamos en orden, el 2,4, y aunque la corriente de la malla 1 puede pasar por la impedancia, el cajón de impedancia 2 o el cajón de impedancia 4, la corriente de la malla 3 solo puede pasar por el cajón de impedancia 4, por eso es una vez. Y entonces también interviene. Tenemos el cajón de impedancia 3,4. Y aquí se puede ver que el que no tiene problema es la corriente de la malla 3, porque puede circular por el cajón de impedancia 4 o el cajón de impedancia 3 que forman este acoplamiento, pero la corriente de la malla 1 solo puede pasar por el cajón de impedancia 4. Por eso es una sola vez. Y por último, vamos con el 5,6. ¿Por qué ya no considero el 4,5? Porque ese se usó en el 2 veces. Ya no lo puedo volver a emplear. Pero sí tengo el 5,6. Porque aquí se puede ver que aunque la corriente de la malla 1 no tiene problema en circular a través del cajón de impedancia 5 y el cajón de impedancia 6 que forman mi acoplamiento 5,6, la corriente de la malla 3 solo puede circular a través del cajón de impedancia 5. Por eso es una vez. El 2 veces es porque yo puedo recorrer a la corriente de la malla 1 a cualquiera de estos dos y la corriente de la malla 3 a cualquiera de estos dos. Las 2 veces se está ejemplificado con el 2 que tenemos aquí, que es más 2 veces este valor. Los demás, por eso es una sola vez, porque no puedo hacer el recorrido con las dos corrientes de malla a los dos elementos acoplados. Y entonces vamos a determinar si mi acoplamiento 2,3 es positivo, el 2,4 es positivo, el 3,4 es positivo, o el 5,6 es positivo, son negativos. ¿De qué manera? Vamos a recorrer al elemento que pueda ser recorrido con la corriente de la malla 1, de los dos que forman el acoplamiento, y al otro elemento con la corriente de la malla 3. Iniciamos en orden, tendríamos el 2,3, identificamos los dos cajones de impedancias que forman parte de ese acoplamiento, y se puede ver que la corriente de la malla 1 va a circular a través del cajón de impedancia 2, y la dirección de la corriente de la malla con respecto a la dirección asignada al cajón de impedancia 2 lleva en la misma dirección, positivo. Ahora recorremos con la corriente de la malla 3 al cajón de impedancia 3 y se puede ver que la corriente de la malla 3 lleva la misma dirección que la corriente asignada al cajón de impedancia 3, es positivo. Más por más, me queda que sería más la impedancia mutua 2,3. Vamos con la impedancia mutua 2,4 y en este caso la corriente de la malla 3 solo puede circular a través de la impedancia 4, del cajón de impedancia 4, por lo tanto la corriente de la malla 1 la vamos a hacer circular a través del cajón de impedancia 2. Recorremos con la corriente de la malla 1 y comparamos esa dirección de corriente de malla 1 con respecto a la corriente asignada al cajón de impedancia 2 y llevan la misma dirección, positivo. Recorremos ahora con la corriente de la malla 3 a la corriente asignada del cajón de impedancia 4 y se puede ver que llevan la misma dirección, positivo. Más por más me queda más la impedancia mutua 2,4. Vamos ahora con la impedancia mutua 3,4 y en este caso la corriente de la malla 1 solo puede pasar a través del cajón de impedancia 4, por lo tanto la corriente de la malla 3 vamos a recorrer al cajón de impedancia 3. Mi corriente de la malla 1 cuando la comparamos con respecto a la corriente asignada del cajón 4 lleva la misma dirección, positiva. La corriente de la malla 3 cuando vemos qué dirección lleva con respecto a la dirección de la corriente asignada del cajón 3, llevan la misma, es positiva. Más por más me queda entonces que voy a sumar la impedancia mutua 3,4. Vamos por último con la impedancia mutua 5,6. Y en este caso, la corriente de la malla 3 solo puede circular a través del cajón de impedancia 5. Por ello, vamos a recorrer con la corriente de la malla 1 al cajón de impedancia 6.
y entonces la dirección de la corriente asignada a la malla 1 comparada con la dirección de la corriente asignada al cajón de impedancia 6 es la misma, positiva. Mientras que la corriente asignada a la corriente de la malla 3 comparada con la dirección asignada al cajón de impedancia 5 llevan la misma dirección, positiva. Más por más me queda más la impedancia mutua 5,6. Detalle nada más para que ustedes lo tengan presente. Cuando se calculó la impedancia 5,6 esta era negativa, entonces vamos a sumar más el valor de la impedancia 5,6, es decir, más por menos 5i, que es el valor de la impedancia 6, pues más por menos nos queda menos. Al momento de sustituir datos y hacer operaciones, al final nos queda 12 más 65i y son ohms. Vamos por último con la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Tenemos nuestra ecuación canónica de tres términos, que el primero nos dice que hay que identificar el elemento pasivo o los cajones de impedancia o las impedancias que hay entre la malla 2, en este caso, y la malla 3. Tenemos la malla 2, tenemos la malla 3 y para el circuito que estamos analizando tenemos solo un elemento pasivo o solo un cajón de impedancia o solo una impedancia formando parte de la malla 2 y 3 o que quedó en medio entre la malla 2 y 3 o que pertenece a la malla 2 y a la malla 3. ¿Cómo vamos a saber si vamos a sumar o restar ese elemento pasivo o ese cajón de impedancia? Pues lo vamos a recorrer con la corriente de la malla 2 y con la corriente de la malla 3. Entonces, al recorrer al cajón de impedancia 3, la corriente de la malla 2 va en dirección hacia la izquierda. Y al recorrer con la malla 3 al cajón de impedancia 3, la corriente de la malla va hacia la derecha. Como la corriente de la malla 2 va en dirección contraria a la corriente de la malla 3 en el cajón de impedancia 3, ese cajón lo vamos a considerar negativo. Por eso escribimos menos el cajón de impedancia 3. Como solo tenemos un cajón de impedancia, a pesar de que tiene acoplamiento, lo tiene con otros elementos que pertenecen a las otras mallas. No lo tiene con otro elemento pasivo que está entre la malla 2 y 3. Por lo tanto, para este caso, vamos a omitir el segundo término de la ecuación canónica que me habla de más 2 veces este acoplamiento si lo hubiera. No hay dos elementos aquí y no hay acoplamiento. Por lo tanto, omitimos ese término y vamos a trabajar o a identificar si existen acoplamientos en los cuales uno de esos elementos que están acoplados puede ser recorrido por la corriente de la malla 2 y el otro elemento por la corriente de la malla 3. Y lo vamos a sumar una vez. ¿Qué significa esto? Bueno, identificamos primero los acoplamientos. En este caso, si llevamos un orden, podemos empezar con el 1,3. ¿Por qué? Porque la corriente de la malla 2 no tiene problema en circular a través de la impedancia 1 y la impedancia 3 que están formando el acoplamiento, pero la corriente de la malla 3 solo puede circular a través de la impedancia 3 que forma mi acoplamiento. Por ello es una sola vez. Entonces sí lo podemos considerar como acoplamiento entre elementos que forman parte de la malla 2 y de la malla 3. Tenemos otro acoplamiento que es, yendo en orden, el 2,3. Y aquí identificamos a los dos cajones de impedancias que forman el acoplamiento de Z2,3 y se puede ver que la corriente de la malla 2 no tiene problema en pasar tanto a través del cajón de impedancia 2 como el cajón de impedancia 3. Pero la corriente de la malla 3 solo puede pasar a través del cajón de impedancia 3, por eso es una sola vez. Ya llevamos dos acoplamientos, el 1,3 y el 2,3. También tenemos el 2,4. Y en este caso no hay ningún problema para ver qué corriente de malla circula a través de cada elemento, ya que la corriente de la malla 2 solo puede circular a través del cajón de impedancia 2 y la corriente de la malla 3 solo puede circular a través del cajón de impedancia 4. Por eso es una vez. Nos faltaría, en este caso, un acoplamiento más que es el 3,4. Y para el acoplamiento 3,4 identificamos al cajón de impedancia 3 y al cajón de impedancia 4 que lo forman. Y en este caso, la corriente de malla que no tiene problema en pasar tanto por el cajón de impedancia 4 como el cajón de impedancia 3 es el de la malla 3. Pero la malla 2 solo puede circular a través del cajón de impedancia 3. Por eso es una sola vez. Entonces, ya identificado, se pudo ver o se pudo determinar que tenemos 1, 2
3 y 4 acoplamientos entre elementos que forman parte de la malla 2 y de la malla 3. Vamos a empezar en orden, que sería el Z13, y ya se determinó que la corriente de la malla 3 va a pasar a través del cajón de impedancia 3 y la corriente de la malla 2 a través del cajón de impedancia 1. Entonces, corriente de la malla 2, cuando lo comparamos con la dirección asignada al cajón de impedancia 1, llevan la misma, positiva. Corriente de la malla 3, cuando la comparamos con la dirección asignada al cajón de impedancia 3, llevan la misma dirección, positivo. Más por más me queda más la impedancia mutua 1,3. Vamos ahora con el cajón, con la impedancia mutua 2,3 o con Z23, identificamos al cajón de impedancia 2, al cajón de impedancia 3, y en este caso la corriente de la malla 3 va a circular a través del cajón de impedancia 3 y la corriente de la malla 2 a través del cajón de impedancia 2. Entonces, comparamos cómo es la corriente de la dirección de la corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada al cajón de impedancia 2, llevan la misma dirección, positiva. Y vamos a comparar cómo es la corriente de la malla 3 con respecto a la dirección de la corriente asignada al cajón de impedancia 3, y en este caso llevan la misma dirección, positiva. Más por más nos da más la impedancia mutua 2,3. Seguimos en orden y seguiría la impedancia mutua 2,4. Y en este caso vamos a recorrer con la corriente de la malla 2 al cajón de impedancia 2 y con la corriente de la malla 3 al cajón de impedancia 4. Entonces, se puede ver que la dirección de la corriente de la malla 2 comparada con la dirección asignada al cajón de impedancia 2 llevan la misma dirección, positiva. Y la corriente de la malla 3 comparada con la dirección asignada a la corriente del cajón 4 es la misma, positiva. Más por más me queda más la impedancia mutua 2,4. Y vamos por último con la impedancia mutua 3,4, en la cual están involucrados el cajón de impedancia 3 y el cajón de impedancia 4. Y ya se determinó que la corriente de la malla 2 va a circular a través del cajón de impedancia 3 y la corriente de la malla 3 a través del cajón de impedancia 4. Entonces, comparamos cómo es la dirección de la corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada al cajón de impedancia 3, y se puede ver que llevan direcciones contrarias, negativa. Y comparamos cómo es la dirección de la corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 4, llevan la misma dirección, positiva. Más por menos nos da menos la impedancia 3,4. Al ya no existir más acoplamientos, lo que vamos a hacer ahora es sustituir el valor del cajón de impedancia 3 y multiplicarlo por un menos al valor del cajón de impedancia 3. Vamos a sustituir el valor de la impedancia mutua 1,3, el valor de la impedancia mutua 2,3, el valor de la impedancia mutua 2,4 y el valor de la impedancia mutua 3,4, respetando los signos que tenemos. Después de sustituir datos y hacer operaciones, nos queda que es menos 6, menos 2i, el valor de la impedancia mutua 2,3 de las mallas. Y podemos escribirlo, si factorizamos el signo menos, como menos que multiplica a 6 más 2i. Y son ohms. Una vez que ya determinamos las impedancias propias y mutuas de malla, ya podemos escribir las ecuaciones de malla, que van a ser 1, 2 y 3 por tener 3 ecuaciones de malla. Recordando que aquí decimos que es Z11 por la corriente de la malla 1, más Z12 por la corriente de la malla 2, más Z13 por la corriente de la malla 3. Estamos multiplicando impedancia por corriente. Y recuerden que por ley de Ohm, impedancia por corriente solo la puedo igualar a voltajes. Por ello, lo que vamos a hacer es identificar si existen fuentes de voltaje y de corriente, o solo fuentes de voltaje, en la malla 1. Y si existen fuentes de voltaje y la dirección de esa fuente de voltaje es la misma que la corriente de la malla, vamos a dejar con signo positivo el valor de la fuente de voltaje. Si hubiera una fuente de corriente, lo que tengo es corriente, no voltaje. Por lo tanto, voy a tener que escribir más o menos el voltaje de esa fuente. ¿Por qué va a ser más si lleva la misma dirección la fuente de corriente que mi corriente de malla? Si van en direcciones contrarias, sería menos. Entonces, lo primero es sustituir datos. ¿De qué manera? Vamos a sustituir el valor de la impedancia 1, que es 20 más 54i por la corriente de la malla 1, más lo que valga el valor de la impedancia mutua 1,2, que en este caso es 5 más i por la corriente de la malla 2,
más lo que vale la impedancia mutua 1,3, que para nuestro caso fue 12 más 65i por la corriente de la malla 3. Y vamos a igualar a las fuentes, tanto de voltaje como de corriente que existan en esa malla. Tenemos la malla 1 y se puede ver que tenemos una y dos fuentes. Una es de voltaje y otra es de corriente. Vemos la dirección que llevan esas fuentes con respecto a la corriente de la malla 1 y las dos llevan la misma dirección que la corriente de la malla, por eso las vamos a dejar positiva del lado derecho de mi expresión. Y en este caso, como tenemos voltaje y ya se mencionó que impedancia por corriente me da voltaje, vamos a sustituir el valor de la fuente. En este caso es 40 cis de 0 grados. De manera general no se trabaja con números polares, pero actualmente todas las aplicaciones de calculadoras, así como las calculadoras, ya pueden mezclar polares con rectangulares. Si respetamos lo que anteriormente sucedía, pues tendríamos que transformar este valor polar en un rectangular, es decir, sería 40 más 0i, por lo tanto únicamente tenemos el valor de 40, por ello aquí estoy escribiendo que va a ser igual a 40 nada más. Vemos que tenemos, en este caso se llamó corriente de la fuente de corriente 1. A veces hay profesores que no les gusta o hay ingenieros que dicen que esto no existe. Efectivamente no está establecido como tal. Es una forma fácil de que ustedes recuerden que esta va a ser la corriente de la fuente de corriente 1 y esta va a ser la corriente de la fuente de corriente 2. Si nada más dicen que es I su índice 1, bueno, tendríamos que ver que no se confunda con la I su índice 1 de los corrientes de los elementos. Tenemos que distinguir la corriente de cada fuente con respecto a los valores que estamos usando para no cometer errores. Por ello, en este caso, yo estoy llamándole como IFC1, es decir, corriente de la fuente de corriente 1. Si hubiera un profesor que dice que eso no es correcto y hay que escribirle X1, bueno, pues tendrán que trabajar como X1. Hay que adaptarse a cada una de las personas con las cuales vamos a trabajar. En este caso yo lo estoy estableciendo de esta manera y es como lo vamos a utilizar. Nada más que lo que tenemos en realidad es la corriente de la fuente de corriente 2 en la malla 1, aunque yo hice alusión a la fuente 1. Tenemos entonces para la malla 1 la fuente de corriente 2. Y como ya mencioné que yo lo tengo que igualar a voltajes y no a corrientes, por llevar la corriente, la fuente de corriente en la misma dirección que la corriente en la malla, voy a sumar su voltaje y es por ello que escribo más el voltaje de la fuente de corriente 2. Y eso va a ser mi ecuación 1. Ahora voy a trabajar con la ecuación de la malla 2. Tengo mi malla 2, identifico si hay fuentes. Si tengo fuentes, tengo 1, 2 y 3 fuentes. Tengo dos fuentes de voltaje y tengo una fuente de corriente. Hay que recordar que cuando tenemos fuentes en serie, las podemos considerar conectadas en serie, todas para la malla 1, y son de voltaje, puedo sumarlas. ¿Qué criterio uso para sumarlas o restarlas? Las que lleven la misma dirección, las fuentes de voltaje que lleven la misma dirección que la corriente de la malla, del lado derecho de mi expresión siempre van a ser positivas. Y las fuentes de voltaje que lleven dirección contraria a la corriente de la malla, del lado derecho de mi expresión van a ser negativas. Y lo mismo va a suceder con las fuentes de corriente. Si llevan la misma dirección que la corriente de la malla, voy a sumar el voltaje de esa fuente de corriente. Si llevara dirección contraria a la corriente de la malla, voy a restar el voltaje de esa fuente de corriente. Entonces, empiezo por escribir mi ecuación de la malla 2 y me dice que es el valor de Z21, que es igual al valor de Z12, que es 5 más I, multiplicado por la corriente de la malla 1, más el valor de la impedancia Z22, que en este caso nos dio, o la impedancia propia de la malla 2, 15, es decir, 15 por la corriente de la malla 2, más el valor de la impedancia Z23, que para nuestro caso fue menos, que multiplica 6 más 2i, por la corriente de la malla 3. Y ahora vemos que tenemos tres fuentes en la malla 2. En este caso, la fuente de 50 lleva la misma dirección que la corriente de la malla 2. La dejamos positiva, va a ser 50. Seguimos con el recorrido y se puede ver que la dirección de la fuente de 20 lleva dirección contraria a la corriente de la malla, por eso la escribimos negativa y es menos 20. Seguimos con nuestro recorrido y vemos que la corriente de la fuente de corriente 1 lleva la misma dirección que la corriente de la malla 2, por eso escribimos
más el voltaje de la fuente de corriente 1. Recuerden que es impedancia por corriente y yo solo lo puedo igualar a voltajes. En este caso, por ser una fuente de corriente, pues no puedo sustituir su valor de 5 porque es corriente, necesito el voltaje y por ello escribo más el voltaje de la fuente de corriente 1. Como ya no existen más fuentes, entonces ahí termina mi ecuación y esa sería mi ecuación 2. Vamos por último con la ecuación de la malla 3 y entonces lo que hacemos es sustituir el valor de la impedancia mutua 3,1 que es igual a la 1,3 que para nuestro caso fue 12 más 65i y la multiplicamos por la corriente de la malla 1. Después vamos a sustituir el valor de la impedancia 3,2 que es igual a la 2,3 que en nuestro caso nos dio menos que multiplica a 6 más 2i y vamos a multiplicar ese término por la corriente de la malla 2. Y por último, vamos a tener que es la impedancia propia de la malla 3, que en este caso nos dio 46 más 75i, y lo vamos a multiplicar por la corriente de la malla 3. Y ahora lo que hacemos es igualar a voltajes, entonces identificamos si existen fuentes de excitación en la malla 3 y se puede ver en este caso que tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Ambas fuentes llevan la misma dirección que la corriente de la malla, por lo tanto las dos fuentes, su voltaje lo vamos a escribir positivo del lado derecho de la expresión de la malla 3. Y entonces por eso nos queda que va a ser igual a 20, que es el voltaje de esta fuente de voltaje, o la tensión de esta fuente de voltaje, más el voltaje de la fuente de corriente 2. Porque recuerden que esto es corriente, es un valor de corriente, y nosotros tenemos que igualarlos a valores de voltaje. Por eso escribimos más el voltaje de la fuente de corriente 2, y esa sería nuestra ecuación 3. Detalle, siempre que tengamos fuentes de corriente en nuestro circuito eléctrico van a aparecer ecuaciones adicionales que nos van a permitir resolver nuestro sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Si únicamente nos quedamos con estas tres ecuaciones, vamos a tener mayor número de incógnitas que de ecuaciones. ¿Por qué? Porque estaríamos calculando la corriente de la malla 1 que no conocemos, la corriente de la malla 2 que tampoco conocemos, la corriente de la malla 3 que tampoco conocemos, el voltaje de la fuente de corriente 1 que no conocemos su corriente más no su voltaje, y el voltaje de la fuente de corriente 2 que tampoco conocemos. Tendríamos 5 incógnitas con 3 ecuaciones que no podríamos resolver entonces. Por eso, siempre que tenemos fuentes de corriente formando parte de nuestro circuito eléctrico, le estamos resolviendo por el método de mallas, van a aparecer ecuaciones adicionales que nos van a permitir resolver nuestro circuito eléctrico. ¿Qué sucede entonces? Que siempre que se tenga una fuente de corriente formando parte nada más de una malla, como es este caso, esta fuente de corriente solo está conectada a la malla 2. ¿Sí? Por más que queramos que hagamos circular, no podemos hacer circular la corriente de la malla 1 a través de esta fuente de corriente, ni la corriente de la malla 3 a través de esta fuente de corriente, solo circula la corriente de la malla 2 a través de esta fuente de corriente. Por ser una fuente de corriente, entonces yo puedo decir que la corriente de la malla 2 va a ser igual al valor de la corriente de la fuente de corriente 1, que es la que está en la malla 2, y va a ser igual a 5 cis de 0, o únicamente a 5, y es mi ecuación 4. Como tengo dos fuentes de corriente, entonces no solo tengo una ecuación adicional, me aparece otra más para la fuente de corriente 2. En este caso, se puede ver que la fuente de corriente 2 quedó en medio de la malla 1 y de la malla 3. Y la corriente de la malla 1 lleva la misma dirección que la fuente de corriente 2, y la corriente de la malla 3 lleva la misma dirección que la corriente de la fuente de corriente 2. Por lo tanto, yo puedo escribir que la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 3 por llevar la misma dirección va a ser igual al valor de la corriente de la fuente de corriente 2, que es igual a 10 cis de 0, y es mi ecuación 5. Y entonces yo tengo ahora sí el mismo número de ecuaciones, que son 1, 2, 3, 4 y 5, para el mismo número de incógnitas, que sería J1, 2, 3,
voltaje de la fuente de corriente 1 y voltaje de la fuente de corriente 2. Y entonces, ya el proceso matemático que yo utilice para encontrar el valor de las corrientes de la malla 1, 2 y 3 va a ser indistinto. Yo puedo usar cualquier método que me permita encontrar esos valores. Hasta aquí sería entonces el análisis para encontrar las impedancias propias y mutuas de las mallas, escribir las ecuaciones de malla con las ecuaciones de más debido a que existen fuentes de corriente. Nos faltaría calcular la tensión que hay del punto A al punto B o el voltaje que hay entre el punto A al punto B. Y eso lo vamos a hacer posteriormente.